El gobierno dice estar comprometido con la reactivación económica. Es necesario que haya más actividad económica para que haya más empleos. Y eso pasa por más emprendimientos. Y los emprendimientos empiezan desde muy chiquiticos, emprendimientos pequeñitos que van haciéndose más grandes, generando más y más trabajo para todos. Este es un tema sobre el cual ya hemos hecho algunos programas, pero conocí hace poco a una persona que está al frente de una fundación, que se llama la Fundación Costa Rica Emprende, y también es presidente de una Cámara Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, de pymes. Y es así como decidí invitar a esta persona, Carlos Peña. Mucho gusto, Carlos. No, el gusto es mío, don Otto. Es un placer estar aquí y poder conversar con usted un ratito. Sí. Carlos, la idea es compartir con las personas que nos siguen en las redes sociales la visión desde la fundación de ustedes, Costa Rica Emprende, y de esta Cámara Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, sobre cuáles son los principales obstáculos, problemas que enfrentan los microemprendedores para empezar a caminar, primero gatear, caminar, luego empezar a correr, o sea, desarrollarse y efectivamente entrar en la formalidad, generar los puestos de trabajo que Costa Rica está necesitando urgentemente. Bueno, bien usted lo planteaba al principio en la introducción de esta entrevista, es que a través del emprendimiento es como el país va a avanzar. Lastimosamente seguimos esperando a que el gobierno presente cuál es el famoso plan de reactivación económica, porque nosotros a nivel de Cámara hemos golpeado la mesa varias veces, nos hemos reunido inclusive con el Ministerio de Economía sin recibir una respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obsesionados, se podría decir, que con la certeza de que el desarrollo solo llega a través del emprendimiento. Es cierto que el modelo de desarrollo en Costa Rica era atraer inversión extranjera directa y generar empleo. Eso funcionó muy bien en los 90, todavía hasta el 2010, pero ese modelo de desarrollo ya se agotó y creemos que el modelo de desarrollo que viene es a través del emprendimiento y la innovación. Por eso urge que el país entienda que el desarrollo viene a través de las microempresas, a través de estos empresarios que la están pulseando todos los días y que sinceramente el sistema no está diseñado para que los pequeños empresarios crezcan, se desarrollen, y lastimosamente los incentivos van solo para empresas grandes y de transnacionales, cosa que podemos conversar en el camino. A ver, el desarrollo de Costa Rica tiene muchas aristas. Hay algunos motores muy importantes que son zonas francas, a través de la atracción de inversión extranjera directa. El otro gran motor es turismo. Son hoy los motores que van de alguna manera jalando la economía, pero como bien planteadas, son inversiones tal vez de capital muy grandes, que algunos de ellos no tienen, digamos, encadenamientos productivos profundos hacia una red muchísimo más amplia y grande de miles de empresas, desde muy chiquiticas hasta medianas. Y ahí es donde viene el tema del emprendimiento y lo que es ser emprendedor, lo que es el tema de arriesgar un patrimonio, levantarse muy temprano, estar ahí viendo ver cómo seduce uno, un comprador, a un usuario de los servicios que uno está, de los bienes o servicios que uno está produciendo. En esa dinámica, la dinámica de estimular que más personas se involucren en actividad empresarial, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, si bien lo apuntaba al principio del comentario, en zonas francas tenemos un crecimiento casi sostenido en los últimos años de más de un 12%, mientras que en régimen definitivo, que son las pymes que venden en el mercado local, menos del 1% de crecimiento el año pasado. Entendemos que la situación del mercado se ha complicado porque ciertamente las trabas han venido a ser del lado del empresario local. ¿Por qué? El plan fiscal. Todavía hoy en día usted le pregunta a los empresarios de qué se trata el IVA, la gente todavía no entiende. La gente entiende que nos metieron un impuesto, aunque ya muchas empresas ya lo estaban pagando, pero la gente hoy en día no sabe qué significa y por qué nos metieron nuevos impuestos. Porque nuestra economía, y esta es una teoría que he venido desarrollando en los últimos meses, es meramente de consumo. Nosotros no tenemos materias primas que le vendamos al mercado internacional. Entonces, como merece solo consumo, si no hay confianza, si la gente no tiene certeza en que el mercado va a estar mejor, no van a comprarle al mercado local. Y por eso se hace más difícil tomar ese riesgo, porque el mercado no te lo está premiando a través de más ventas y a través de mejores procesos productivos en el mercado. Ok, estás mencionando uno de los principales obstáculos que encuentran los emprendedores
para iniciar su emprendimiento, pero luego para desarrollarlo y hacerlo más grande, es el exceso de regulaciones, el exceso de trabas. Correcto. ¿Qué otro obstáculo encuentra un microemprendedor? Bueno, yo partiría más bien los obstáculos en 3 momentos. A ver. El primero tiene que ver con regulación, como usted bien lo mencionaba, el gobierno lastimosamente no está dando confianza al mercado interno. Segundo, cada vez aparecen nuevos requisitos, aunque parezca tan sencillo como una declaración de una sociedad inactiva. Puede que para el empleado público allá en Hacienda parezca poca cosa, pero para una persona que está detrás de un mostrador, primero, ¿a qué hora lo va a hacer? Segundo, no sé hacerlo, tengo que contratar a alguien, porque la mayoría de los empresarios, el 92% del parque empresarial son pymes, y la mayoría de las pymes no tienen estudios ni siquiera secundaria completa, porque son personas que no pudieran encontrar trabajo o que los han despedido y que empiezan a emprender, tal vez les está yendo bien, son de subsistencia y ahí van, no tienen las capacidades. Entonces el primer momento tiene que ver con exceso de regulación. El segundo momento tiene que ver un tema más de nosotros, de los empresarios, la dificultad de hacer el negocio. Algo que yo siempre he planteado en mis presentaciones es, la gente tiene que estar abierta a negociar. La gente, vos llegás a hacer una negociación para la compra de una empresa, que fue una experiencia que tuve hace poco. Tuvimos que hablar con el papá de una de las dueñas para que al final el señor nos dijera que no, siendo otros 2 socios los que tenían que tomar la decisión, o sea, entre 3, y al final no, porque el papá de alguien nos dijo que no. O sea, la forma en la que hacemos negocios a veces es muy trabada en Costa Rica. No somos muy abiertos a negociar, a realmente abrir un poco la información. Bueno, es que la mayoría de las empresas son de índole familiar. Claro. Todavía tenemos esa tradición muy fuerte de índole familiar, inclusive para efectos del desarrollo o las posibilidades de acceder a capital para poder, vamos, dar pasos más grandes en el desarrollo de la empresa, como podría ser abrir el capital accionario para inversiones, ya sea como accionistas privilegiados o accionistas comunes, a otras personas que no son parte del grupo inicial. Eso cuesta mucho por una tradición muy grande de sociedades familiares. Y este es uno de los grandes retos que tenemos en cómo lograr pasar de sociedades familiares a sociedades de capitales, donde inclusive pueda dinamizarse una bolsa de valores, que realmente aquí en Costa Rica no funciona para más que transar títulos de deuda, casi no se transan acciones, como una forma de financiar emprendimientos que si va bien, todo el mundo gana, pero si no va bien, es alguien que pierde un capital que apostó, pero no hay endeudamiento, son aportes de capital. Después de trabajar con casi 1.600 empresas, don Otto, lastimosamente no he podido hacer que ninguna de ellas tenga ese sentimiento corporativo que usted ha mencionado. Esas discusiones de hacer acciones preferentes o alguna forma de estructuración de deuda se manejan con empresas que hacen ventas de $1 millón para arriba. Lastimosamente en pymes, a pesar de que están las herramientas, a pesar de que MAPA, que es un programa de la Bolsa Nacional de Valores, trata de hacer lo que tiene sus graves problemas, no se llega porque la gente sigue con un miedo, porque seguimos en un modo de pensar tradicional. Por eso digo, hay que hacer un mea culpa a nivel de los empresarios pyme, que todavía no nos animamos a diversificar nuestra forma de hacer negocios. Y en el tercer bloque de los... Antico del tercer bloque, dejémoslo por ahí. Es que ahorita estaba recordándome, cuando estabas comentando eso, estaba recordándome de que hoy, a través de las redes sociales y a través de la televisión por cable, uno tiene acceso a programas de muchísimos lugares. Y entonces, a veces, yo saco un rato y veo algo parecido al Shark Tank, que se hacía en Estados Unidos, pero también luego hay una réplica mexicano, hay otro colombiano, o sea, en diferentes... Por aquí hay parecidos. Sí, pero nuevamente, básicamente venga, presénteme su idea a un grupo de personas que tienen una billetera grande, y si me gusta la idea, yo le apuesto. Yo le apuesto en el capital accionario. Y entonces eso significaría cambiar la mentalidad, de esa mentalidad más cerrada, más familiar, para abrirse la posibilidad de recibir socios que le permitan entonces, sin tener que ir a buscar una deuda en un banco, que a veces es un vía crucis, pero puede ser que mediante una participación accionaria se tenga acceso a recursos más rápidamente para poner a correr el emprendimiento. No, la gente prefiere no tener un negocio ya, pero no darlo barato. Por ejemplo, hemos estado en la experiencia de tratar de adquirir hoteles, ¿verdad? Y la gente nos dice, no, mi hotel vale $1 millón. Sí, pero su facturación no da y la valoración es de acaso la mitad. Entonces no lo vendo. Y pasan
de verdad hemos visto casos de 20 años en que no han podido vender el inmueble. Sí. Bueno, qué lástima, porque al final van a seguir otras generaciones que lo van a vender por centavos prácticamente. Claro. El tercer tema que te lo había... Una de mis preocupaciones principales, nosotros trabajando con muchos empleados, nosotros a nivel de proyectos hemos trabajado con más de 500 empleados, vemos un problema de productividad. Costa Rica a nivel de la OCDE es uno de los países con más baja productividad, no solo en cuanto a valor agregado, que en Costa Rica es menos del 4% de la fuerza laboral que trabaja en tecnología y menos del 1% de las pymes son para tecnología. Pero es que las personas a la hora de trabajar dicen, es que la empresa me ha sacado mucho. Cuando realmente el empresario comparte sus ganancias, pero cuando hay pérdidas, esta no las comparte con nadie, es solo de él. Imagínense que el empresario reparte ganancias y le regala al gobierno, porque son impuestos, el gobierno no tiene que hacer nada y le da una parte, y parte de las ganancias se la da a los empleados. Y si pierde, ¿quién va a ir a rescatar a ese empresario? Nadie. Sí. Entonces, una de mis preocupaciones es ver que empleados no tienen esa proactividad para tratar de sacar adelante el negocio, no entienden que ellos son socios del dueño de la empresa, sino que ellos siempre están, o muchas veces están con una actitud un poco más reactiva a tener que, no, yo solo trabajo lo que me toca, ¿verdad? Y no lo hablo en la generalidad. En el sector privado lo vemos que muchos dichosamente no son así, pero si usted ve las métricas, ya cuando las ven macro, empieza a ver que si trabajaste 8, inclusive hasta 10 horas diarias, y tu productividad fue unos cuantos miles de dólares al final del mes. Cuando en otras economías, por ejemplo la alemana o las escandinavas, con jornadas de trabajo de 6 horas, producen 10 veces más que un trabajador en Costa Rica. Esa es una de mis, esos son creo que los 3 puntos más difíciles para poder crecer en Costa Rica. El estigma de ser empresario afecta a el emprendedor, porque en términos generales, aquellos que hemos estado vinculados directo o indirectamente en la política, uno escucha a ciertos actores decir, es que es un empresario, hay que ver de qué manera se le meten trabas, porque ese tipo seguramente va a hacer algo malo, va a explotar a sus trabajadores, es un depredador ambiental, todo lo busca para sí, o sea, no quiere pagar impuestos, entonces el empresario lo pintan como algo malo. Entonces inclusive uno se topa algunos emprendedores que dicen, yo no soy empresario, yo no soy empresario, o sea, toman distancia inclusive con esa visión que distorsionada, que algunas personas tienen de ser empresario, y no reconocen que ellos mismos son empresarios ni lo que significa ser empresario. Entonces ahí hay un estigma con el cual hay que empezar a lidiar, porque para empezar hay que educar a la ciudadanía sobre lo que significa ser empresario. Yo voy mucho a Punta Arenas, mi familia es de allá, entonces ahí por la zona de Caldera uno empieza a ver ahora un montón de chiramillos ahí frente a la playa, vendiendo Churchill y vendiendo granizados, y luego vendió otro, la otra señora con la carne asada, y entonces ahí se las agenciaron para agarrar una estructura, pegarla a un pick-up, algún carro, llegar y acomodarla. Uno tiene una plantita, una planta de diésel para generarse la electricidad, llevan el agua en bidones para hacer la limpieza, y uno se da cuenta como todos esos son empresarios. Todos. ¿Qué pasa? Digamos, si usted ve las estadísticas viéndolo a nivel frío, como le decía, 92% de las empresas en Costa Rica son microempresas. Tienen de 1 a 5 empleados. Ese es el 92% del parque empresarial. Esas empresas grandes, supuestamente las que evaden, de parte del parque empresarial son muy poquitas, creo que es menos del 5%. Pero en realidad, cuando usted ve las estadísticas de quiénes son los que evaden los impuestos, las cargas sociales, lastimosamente somos los empresarios pequeños. Y no es porque queremos evadir las cargas sociales y los impuestos, pero es que se hace casi imposible pagarla. Hubo un estudio del Banco Mundial que en el 2017 determinaron, antes del plan fiscal, de que nos clavaron el año pasado, que determinaba que una pyme en Costa Rica, si estuviera totalmente formal, tendría que pagar de cada 100 colones que recibe 58.3 entre impuestos y cargas sociales que en el resto del planeta se consideran impuestos. Sí. Aquí lo vendemos como algo diferente para que la gente no se asuste, pero en realidad sí son impuestos. Entonces, ¿cómo vas a hacer vos si al final del año facturaste 100 y solo te quedas con 42? Bueno, en vez 41.7 de todo lo que facturaste en el año, y tenés un servicio social más o menos, ¿verdad? No voy a decir que es malo, pero sí es más o menos, calles en mal estado, infraestructura portuaria complicada. Eso realmente no vale lo que uno paga en impuestos versus lo que uno paga de lo que recibe, del Estado. Vos tenés 2 sombreros, Carlos. Uno es director de Costa Rica Emprende,
y otro es presidente de una Cámara Nacional de Microempresas. Ahora conversábamos fuera de cámaras sobre lo que esta Cámara está haciendo a nivel de política pública, porque dentro de todo lo que estás mencionando, con el sombrero de Costa Rica Emprende, también se mencionan políticas públicas que afectan a las personas que emprenden. Y también estás hablando de a veces ineficiencias del Estado. Y entonces ustedes, con ese otro sombrero y con esa otra organización, que es la Cámara Nacional de Pymes, ustedes están haciendo, están pasando del lloriqueo, de la queja permanente a la acción. Y usted me comentabas de que han hecho algunas propuestas a nivel legislativo sobre reformas que se requiere hacer para que el Estado costarricense sea más eficiente y desde ese punto de vista ayude más al que la anda pulseando a través de microemprendimientos. A ver si hacemos un repaso para quienes nos están siguiendo sobre cuáles son esas acciones que ustedes han estado acometiendo y qué es lo que queda pendiente o qué quisieras que se hiciera a nivel de política pública para que el empresario pudiera generar más riqueza para sí mismo, que es absolutamente moral y legítimo, y para el país. Muy importante es que entienda la gente que nos está viendo que no es una lucha contra los empleados públicos o contra el Estado porque sí, sino que realmente tenemos un sentido de hacer más eficiente el Estado porque sinceramente sale muy caro mantener una estructura del Estado como esto. ¿Y esto a qué vamos? Es que los costos operativos están matando a muchas empresas. Nuestro lema desde Canapymes es que somos la voz de los que no tienen voz. Y es cierto, muchos empresarios siguen sin entender la importancia de agremiarse, porque cuando estamos juntos somos más fuertes. Claro. En ese sentido, presentamos un proyecto de ley que se llamaba Ley de Fomento a la Persona Emprendedora. E hicimos un estudio actuarial en el cual demostramos de que si bajábamos a las cargas sociales para nuevos emprendimientos, que en promedio en Costa Rica hay 465,000 al año, si bajábamos el costo de cargas sociales a la mitad, la Caja del Seguro Social allá en el 2015 iba a recibir por año fresco 15 millones de dólares. Y esto era el equivalente a un hospital de la Alajuela por año prácticamente. Ese es el primer tema. El segundo tema, otro proyecto que presentamos, y este fue hace poco, el tema de las, a veces en el Poder Judicial, no sé, como que el sentido común no aplica. Resulta que cuando se pasa a hacer las facturas digitales, por una interpretación que a mí me parece absurda y equivocada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dicen de que las facturas digitales no son equivalentes a lo que pide el 460, el Código de Comercio, para que sean títulos ejecutivos e irlos a cobrar las facturas a vía judicial, ¿verdad? Porque bueno, se hizo por decreto ejecutivo y ahí Hacienda hizo que supuestamente dice la Corte que estuvo mal hecho. Desde mi perspectiva el procedimiento estuvo bien, pero bueno, vamos a complacer a los magistrados y presentamos un proyecto de ley para corregir eso, el cual ya se encuentra dictaminado. Ahora sí, las estrellas se alinean y lo podemos hacer después de las elecciones municipales, que varios diputados nos pidieron que diéramos chance. Queremos y le tenemos la visión puesta a cerrar 20 instituciones públicas. No nos da miedo ser así agresivos, no nos da miedo tener que jugarnos el físico, por decirlo así, político, porque realmente creemos en que esto hay que hacerlo pronto. Yo tengo 32 años, si yo no lo hago ahora, cuando yo tenga 60, 70 y dependa eventualmente de una pensión o del sistema de salud pública, no va a haber nada ahí que quede, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo pronto para que el dolor no sea tan difícil. En Francia patearon la bola durante muchos años y por eso es que los chalecos amarillos tienen meses de estar de verdad quemando París entero porque no se hicieron los microajustes en el tiempo, ¿verdad? Entonces queremos cerrar 20 instituciones y que se mejore la eficiencia del uso del Estado. Eso es parte del aporte que están haciendo ustedes como Cámara Nacional de Pymes. El proyecto, el que mencionaste al inicio, el de fomento a la persona emprendedora, ¿en qué terminó ese proyecto? Lastimosamente, Yanina Dinarte, cuando fue ministra de Economía y todo el gobierno del PAC, ¿qué puedo hacer yo desde una fundación, de una cámara de pymes que agremiamos más de 100 personas contra todo el gobierno, ¿verdad? Hicieron lo imposible para que se archivara. Ellos presentaron algo, una media copia ahí, sí, pero bueno, al final no funcionó. La caja, y esto sí, no tengo ningún miedo a decirlo, literalmente, cuando usted ve el nuevo reglamento que pasó la caja hace poco, tiene el mismo wording de lo que nosotros hicimos, las mismas palabras de nuestra redacción original. Ellos, dichosamente, bueno, sirvió de algo, y el nuevo reglamento que aplica la caja es casi una copia del carbón de lo que nosotros habíamos presentado. Qué bueno. Ojalá que muchísimas personas sigan el ejemplo de ustedes en el sentido de que pasan de esa queja a la acción.
Y bueno, y ustedes dedican su tiempo, redactan el proyecto, lo presentan, empiezan a hablar con los diferentes actores que se requiere para que un proyecto pueda ir quemando las etapas. Eso significa hablar con diputados de diferentes bancadas, buscar apoyos externos para que finalmente eso se materialice. Y me parece una actitud muy positiva, y ojalá que sirva de inspiración para que muchas otras organizaciones con muchísimos más recursos, que se quejan mucho, ojalá pasen del dicho, del lloriqueo, del llanto, al hecho, a los hechos, a los proyectos, a los proyectos. Un último mensaje, Carlos, ya para cerrar esta entrevista, que quieras compartir con las personas que nos siguen. Bueno, básicamente las oportunidades están. Costa Rica es una tierra de oportunidades todavía, depende de cada uno de nosotros aprovecharla. Es cierto de que el gobierno a veces no ayuda, hay muchas trabas, pero que depende de cada uno de nosotros y solo de nosotros mismos poder salir adelante. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a usted, Mato.